implementar una instancia donde la empresa, la organización, comience a hacer estas evaluaciones de riesgo. Uno, porque como les dije antes, hay una mención expresa, por lo tanto, de que debemos aplicar medidas para prevenir infracciones, pero además porque nuestra legislación contempla lo que es la privacidad, el principio de privacidad por diseño y por defecto. Y esto es, las evaluaciones de riesgo es también una forma de materializar ese principio. ¿Ya? ¿Dónde ha estado la dificultad? Uno, en la baja cultura o conocimientos que existe en nuestro país, en Chile, de temas de protección de datos. Por lo tanto, estas evaluaciones de riesgo han sido muy guiadas de la mano, es decir, llenamos un formulario junto con el área de negocio que está involucrada, porque estamos hablando de la primera línea de defensa, es el negocio, que tiene una iniciativa, que quiere contratar un proveedor, que tiene un proyecto nuevo. Y la segunda dificultad son los controles. Es decir, en qué momentos de un proceso o del negocio vamos a establecer la obligatoriedad de esa evaluación de riesgo. De manera que, porque si no tenemos estos controles, y recuerden lo que les dije de la baja cultura que existe, muy probablemente no lo van a hacer y van a saltar esta etapa que hemos predefinido. Entonces, claro, cuando hay una contratación, efectivamente hay una unidad, una área dentro de las organizaciones que está encargada, ¿cierto?, de visar las compras. Llamemos finanzas o en Chile muchas se llaman compras. Y esa es una instancia como para decir, bueno, yo no voy a dar curso a este contrato o el área legal, ¿cierto?, mientras no tenga la evaluación de riesgo. Pero ¿qué pasa cuando es un proyecto interno que no viene con una asignación de recursos? ¿Cómo establecemos esa obligatoriedad? De las alternativas que hemos visto, por ejemplo, en aquellas empresas donde hay comités de nuevos proyectos, bueno, ahí es una buena etapa. No es fácil, como les digo, porque implica conocer muy bien desde adentro la forma como se lleva adelante el negocio. Macarena, excelente. Oye, yo quería hacerte aquí justamente una pregunta cuando tú hablas de estos dos casos. ¿Qué consideras que se debe tomar en cuenta para justamente valorar el riesgo en estos diferentes aspectos? ¿Es solo un tema de ocurrencia de sanción? ¿Qué otros elementos más crees que deban considerarse justamente para hacer esta metodología de análisis de riesgos ya a nivel práctico? Súper buena pregunta, porque claramente se necesita un conocimiento, ¿cierto?, de cómo vamos a clasificar los datos, y por eso les mencionaba que es la dificultad que tenemos, porque la primera pregunta es, ¿su iniciativa tiene datos personales? Y cuando dicen, no saben ni lo que son los datos personales, dicen no, y siguen adelante, ¿cierto? Entonces, eh, es muy importante tener conocimiento para poder evaluar bien los riesgos. Cuando, y en ese sentido, lo mejor es que el primer formato que utilicen tengan los riesgos predefinidos y que el usuario, ¿cierto?, prechequee, por ejemplo, de manera que le mostremos, porque no se le van a ocurrir, ya le mostremos confidencialidad, que no hay base de licitud, ¿cierto?, un tratamiento ilícito, en fin, y se van dando todas las opciones. Eh, Segundo, hacer esto lo más automatizadamente posible, porque cuando no queremos trabar el negocio, ¿cierto? El área encargada de protección de datos, tengamos o no un DPO, que vamos a hablar más de eso adelante, van a haber muchas iniciativas y no puede ser un stopper del negocio estas evaluaciones de riesgo, que claramente es una pugna cuando tenemos estas regulaciones que tienen una carga regulatoria importante para el negocio. Genial, excelente. No sé si de las panelistas alguien más también quiera ahondar un poco en estas consideraciones para valorar el riesgo. Mariana. Sí, pues ya como lo comentó Maca, en realidad como que muchos de los retos, cuando lo estuvimos platicando entre nosotras, nos dimos cuenta que los retos y las dificultades a las que enfrentamos en este aspecto son muy similares en la región. La parte, por ejemplo, de que no representa una traba y que sí se valore y sea algo importante para definir las medidas de seguridad en cómo se cuidan, con cómo se cuidan los datos personales
en las empresas sin obstaculizar el negocio, claramente, ¿no? Eh, Como que uno de los trabajos más importantes en ese aspecto es concientizar a, a la gente, que vamos a hablarlo también más a detalle después, pero creo que por ahí empieza el poder como llegar a considerar el nivel de riesgo de los datos personales, no solo para definir las medidas de seguridad, pero también muchas veces para decidir en ciertos proyectos, ¿no? Como que ponderar el nivel de riesgo versus el beneficio de lo que se va a hacer o como lo que se va a obtener. Ujú, Y solo como rápido, en México sí existe una obligación de hacer un análisis de riesgo para definir medidas de seguridad que viene establecida en la ley. Al igual que en Chile, no, la ley no te obliga a hacerlo de cierta manera, pero también existe una guía de recomendación de la Autoridad Mexicana Reguladora de Protección de Datos que recomiendan la metodología de cómo hacer el análisis de riesgo. Pero pues es, o sea, como que sí se queda muy a elección del responsable. ¿Y tú crees que dentro de justamente de estos criterios, cuando hacemos la metodología de valoración del riesgo, tú crees que justamente en México, porque existe una obligación, pese mucho más justamente este elemento de la sanción? ¿O básicamente hay otros criterios que a ti tal vez también te llevan a justamente analizarlo y a tener justamente un control? Ejemplo, el impacto que va a tener la empresa, no solo a nivel de sanción, sino también el impacto a nivel de reputación, el impacto hacia los titulares. ¿Cuáles crees que justamente cuáles son los criterios que también parten de aquí para evaluarlo? Sí, pues por esa parte creo que todavía sí estamos en un punto muy grande que como que lo que más se considera o lo que más impacta es un monto de una multa, ¿no? Como que eso es lo que con como más miden el riesgo en general las empresas, ¿no? Como que la pregunta que hacen siempre es como, ok, ¿qué riesgo me representa esto en términos monetarios, ¿no? Si me revisa la autoridad, ¿con cuánto me van a poder multar? Por esa parte, también regresando a la concientización, como que algo que intentamos explicar es como, bueno, no sé, o sea, como igual, pues sí, sí hay una afectación en dinero, pero también muchas veces es una afectación reputacional, como lo mencionas, ¿no? O sea, como creemos que también puedes llegar a los clientes siendo una empresa fiable y confiable, que sabes, como que ese es como el ideal, ¿no? Como el estándar que intentamos alcanzar, como que sea una empresa en la que puedes confiar, que también cada titular, o sea, como persona, que valores tu información de cierta manera, que pienses como, no, mejor se lo voy a dar a alguien más, que sé que le va a dar el peso a mis datos personales que tienen en realidad y que es como, creo que todavía una cultura, al menos en México, que estamos trabajando día a día, ¿no? Como que estamos impulsando, que creo que es responsabilidad de todas las personas que nos dedicamos a este sector, de concientizar como a nuestro entorno, a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestros amigos, de cómo es algo súper valioso, que realmente nuestros datos personales se traducen en dinero, ¿no? Como, ¿cómo le dicen? Como el nuevo oro, o algo así lo llaman, ¿no? Eh, y pues sí, pues muchas veces, o sea, un problema que enfrentamos nosotros en este aspecto es que no podemos explicar o definirle a un cliente el monto de una sanción que puede enfrentar. Eh, no es medible porque no existen criterios tan establecidos. Sí existe un rango en el país, o sea, en la ley, de un mínimo y un máximo por el que te pueden multar, pero no hay todavía una definición, ¿no? Como que sea como que podamos decir, ok, por este incumplimiento va a ser este porcentaje, ¿no? Entonces, como que lo que puedes estimar es esto. Podemos dar estimaciones, pero nunca como con certeza absoluta, que es algo que también decimos, ¿no? No te lo podemos decir. Y muy relacionado, además de no poder estimar un monto, también es no poder estimar como un riesgo tangible en términos de como tal vez la probabilidad no es tan grande, pero solo necesitas a una persona que no le parezca y que vaya y te denuncie. Exacto, genial. Creo que lo has dicho muy bien y creo que estamos de acuerdo aquí, eh, sobre todo las que tenemos. Josefina, cuéntanos un poquito también desde tu lado. Dale. Bueno, en Argentina tenemos, y les comentaba quizás también cuando estábamos conversando un poco para, para preparar el webinar, en Argentina tenemos
algo bastante distinto a lo que vienen mencionando, no tenemos hoy en día una obligación de realizar evaluaciones de impacto, ni tenemos obligaciones de implementar mecanismos de mitigación de riesgo. Sí, la ley tiene, es verdad, tiene una obligación de implementar medidas técnicas y organizativas de seguridad. Entonces, ahí creo que está uno de los primeros desafíos. Hoy en día las compañías argentinas creo que deciden realizar evaluaciones de impacto y eh, lo vemos cada vez más a diario por una cuestión, y por lo que mencionaban Mariana y Macarena, por una cuestión más ligada a lo que es generar confianza en los usuarios y ser una compañía que es seria y demuestra que los datos personales de sus usuarios les importan. Y a su vez, porque también es, si bien no hay una obligación, sí hay una tendencia de nuestra autoridad de datos, de la Agencia de Acceso a Información Pública, de seguir lo que es la tendencia europea, la normativa europea. Entonces, en ese marco es que quizás por ejemplo, dictado resoluciones donde se recomienda la realización de evaluaciones de impacto, o por ejemplo, la agencia también tiene lineamientos para realizar sus procedimientos de auditoría y de fiscalización, y en esos casos es cuando vemos que, por ejemplo, toma en cuenta si la compañía realiza una evaluación de impacto, aun cuando no sea una obligación establecida en la ley, sí lo toma en cuenta y puede llegar a ser un atenuante frente a una investigación o frente a una posibilidad de imponer una sanción a alguna compañía. Eh, Así que bueno, creo que el riesgo, el desafío en Argentina quizás está en la falta de obligación que nos obliga a ser un poco más creativos y buscar quizás apoyarnos, bueno, en el convenio 108 Plus, en normativas como más estandarizadas e internacionales para poder tener igual un estándar alto de protección de datos, aun cuando no exista esa obligación. Genial, genial, Josefina. Entonces vemos que en Argentina es más como una medida proactiva. Ahora vamos a Ecuador. Milena nos va a contar un poquito esto y también, Milena, sí también me gustaría conocer si dentro de ya la práctica hemos visualizado errores o aciertos justamente en esta evaluación de riesgos, cómo se ha manejado. Conozco que todavía la autoridad de control no ha ejecutado sanciones, pero ¿cómo vamos en la práctica actualmente en Ecuador? A ver, les cuento un poquito. ¿Qué está pasando en Ecuador? Creo que la mayoría de instituciones, de empresas que están ya eh, sobre la marcha en los temas de protección de datos personales han trabajado muchísimo en el análisis de riesgo, pero desde una perspectiva no tan holística. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, y justo ahí comparto mucho lo que mencionaba Mariana, se analiza el riesgo en virtud de la sanción y no en virtud de la afectación de manera general que puede tener para la empresa y también para los titulares. Recordemos que al menos la normativa ecuatoriana alineada a los principios europeos es céntrica en relación al titular. O sea, el titular es el centro de toda la gestión de la protección de datos personales. Entonces, si no estamos visualizando o no estamos considerando los derechos del titular como parte de la gestión del riesgo, algo estamos haciendo mal. Y esto, bueno, obviamente va a ser un poco controversial en el ámbito empresarial, porque todos, y nuevamente, nosotros hemos asesorado a empresas y nuestra intención es viabilizar procesos en la empresa, pero si es que no nos ponemos a pensar en la afectación al titular, también vamos a estar asumiendo estos riesgos reputacionales. ¿Por qué razón? Si es que el día de mañana yo no estoy manejando bien la información de mis clientes, soy una empresa de e-commerce, por ejemplo, y ese cliente se siente inconforme, presenta una denuncia, yo voy a tener una afectación reputacional. Entonces, también es de interés de la empresa evaluar y medir el riesgo en virtud del titular de la información. Si es que el titular se siente afectado, si es que el titular potencialmente puede denunciar o puede hacer que inicie una investigación en contra de la empresa a la cual yo estoy asesorando, eso también debe medirse en mi metodología de riesgo. Entonces, la protección de datos nos está exigiendo actualmente tener una metodología dedicada, evaluando en parte, sí, los riesgos empresariales,
pero también evaluar desde la perspectiva del titular cuáles son las afectaciones. Y creo que, de hecho, la Agencia Española de Protección de Datos tiene su metodología, incluye ese tipo de análisis. Y para las normas como Chile, igual que está iniciando ahorita en este proceso, es importante considerar ese tipo de metodologías. Pensar, bueno, desde la perspectiva de un consultor o de un asesor empresarial, sí, yo necesito viabilizar cuestiones en la empresa, pero también necesito atender los requerimientos de los titulares. ¿Ok? Eso en lo otro. Ahorita en Ecuador, y ahí les voy también contando algo interesante, en Ecuador ya tenemos la Superintendencia de Protección de Datos ya ha iniciado algunos procedimientos sancionatorios. Ahorita hay un caso que está en investigación que es el uso de biometría facial para ingreso a estadios. Ahí Ari también, ella lo conoce muy bien. Pero este caso básicamente nos dice y está obligándonos a todos los consultores, asesores de protección de datos a medir el riesgo, o sea, entender el manejo de la información no debe ser solo innovación por innovación. O sea, yo quiero utilizar inteligencia artificial para un ingreso al estadio porque se ve bonito. No, o sea, eso también nosotros debemos guiar a a los clientes, a las empresas, a entender que este tema abarca todo y no podemos simplemente implementar un sistema que va a utilizar de manera ingente datos personales, sino que debemos hacer esta evaluación y decir, bueno, esto puede afectarnos reputacionalmente. Si no tenemos una evaluación de impacto, muy probablemente vamos a ser sancionados. Sí. ¿Qué pasa si existe una brecha de seguridad? El titular va a perder su información y es información de categoría sensible. Nosotros igual vamos a ser sancionados por esa brecha, pero el titular va a tener una afectación gigante. Si es que eso se replica, si es que la información llega a las manos equivocadas, a esta persona le podrían estar robando todo su dinero. Bueno, todo esto se debe medir en una metodología de riesgo. Genial, genial, Mile. Em, Tengo muy claro justamente que lo ideal sería justamente como todas creo que hemos llegado a este consenso, que lo ideal sería que el análisis de riesgos justamente se haga de una manera previa, es decir, preventiva, porque esa es la idea, justamente evaluar y como ya hemos dicho, justamente desde una responsabilidad proactiva, evaluar tanto el impacto hacia el titular como el impacto hacia la empresa. Obviamente aquí es cuando tenemos que ir ponderando qué tipos de controles o medidas legales, organizativas, técnicas son las que tenemos que implementar para justamente mitigar riesgos o asumir riesgos, porque también es una realidad. Hay empresas que deben justamente asumir el riesgo porque no hay una medida inmediata que justamente pueda ayudar a mitigar ese riesgo. Sin embargo, creo que lo que todos también hemos acordado justamente es un tema de cultura, que justamente es el siguiente bloque en el cual vamos a hablar de justamente esta implementación, esta construcción de una cultura de protección de datos personales. La cultura organizacional en esta materia justamente es aquello, son aquellos conjuntos, aquellos valores que nos van a permitir a nosotros mediante normas, prácticas que justamente van a moldear la forma en que una empresa trata los datos personales. No solo es un rol, como hemos dicho, de cumplir con la normativa, sino también de integrar la privacidad y la seguridad de los datos como un ADN corporativo. Y esto lo hacemos justamente como un camino para generar conocimientos estratégicos para que cada área dentro de sus roles puedan implementar medidas o levantar la bandera hacia la persona indicada, que justamente es este rol del delegado de protección de datos personales o el champion justamente que está manejando estas estrategias. Esto implica que debemos diseñar procesos de fácil acceso, generar justamente canales donde ejercer los derechos, establecer justamente prácticas, ¿ok? Para consolidar una cultura efectiva es necesario ir desarrollando un enfoque estructurado y esto es un largo camino del cual no podemos hacerlo solos en el rol de delegado o en el rol de líder de protección de datos personales porque debemos llevarlo de la mano
con las áreas pertinentes. De esta manera, una creo que de los pilares más fundamentales para generar esta cultura es el compromiso justamente de la alta dirección, y aquí marca una pauta muy importante, la integración de los procesos donde se adapte el tema de protección de datos personales, a su vez, generar esta resistencia al cambio, ir generando estas pequeñas cápsulas o formaciones para generar e implementar buenas prácticas. De tal manera, construir esta cultura es una carga, no solo es una carga regulatoria, sino también tenemos que verla como una ventaja competitiva. Las empresas que logren integrar la privacidad en su estrategia y operaciones van a minimizar riesgos, pero también van a generar valor y fortalecer su reputación en el mercado. De esta manera, ahora que ya hemos generado justamente esta introducción, queremos escuchar a nuestras panelistas para que nos compartan su experiencia sobre la implementación de esta cultura en sus respectivos países, sectores y también los casos prácticos que han tenido. Creo que una de las preguntas claves justamente es cuáles son las estrategias más efectivas para sensibilizar a la alta dirección sobre la importancia de protección de datos personales. Aquí, quien guste iniciar, por favor. Eh, ay, esto ya lo platicamos entre nosotras y da risa, pero de tristeza, ¿no? Porque es como, esta parte es el reto más grande que hay. El reto más grande que hay para de ahí poder partir y también de esta respuesta que se recibe de directivos o del personal de alguna empresa, depende mucho el éxito de un proyecto o un sistema de gestión de protección de datos, ¿no? Eh, para mí es mi parte favorita. Es mi parte favorita, es lo que más me gusta de mi trabajo, el poder como compartir y llegar a la gente para que entiendan y no se quede la protección de datos como palabras o como en papel, nada más, ¿no? A mí me encanta, yo cuando ya sé que ya lo logré, es cuando alguno de mis clientes que está liderando un proyecto internamente solito se empieza a cuestionar. Me dice como, oye, están haciendo tal proyecto, ¿qué piensas de tal y tal y tal? Y ya como que ya lo internalizaron. Cuando lo comentamos, pues platicamos de que estrategias hay muchas, la capacitación, pero sí la tienes como que adaptar a que a la gente le resuene con algo que identifica, ¿no? Entonces, como que algo que yo intento es como explicarlo para que para las personas sea entendible y lo relacionen consigo mismos, ¿no? Como que sepan como, ay. Ok, los datos personales están en todos lados, se usan para un montón de cosas, te los piden al día por lo menos una vez para prestar tu servicio, para venderte algo, o sea, como para cualquier cosa, ¿no? Como incluso algo que yo así insisto con mis amigos era como estos tests que había en redes sociales de, ay, averigua qué sabor de helado eres, ¿no? Que eran solo para robarte tus datos personales y luego bombardearte de publicidad. O como cuando en unas cafeterías te dicen, ay, dame tu fecha de cumpleaños y en tu cumple te regalo un café. Y es como, oye, ese precio le estás poniendo a tus datos personales. Un café, el costo de un café, ¿no? Como que ya que lo ves así, ya dices, híjole, no, pues sí debería cuidarlos más, ¿no? Sí, sí valen más que eso. Entonces, pues estrategias de muchas, justo como la capacitación, pero enfocarla en esta parte que sea como accesible, ¿no? Como que no que se quede como en un lenguaje de abogados aburridísimo que a nadie le interesa y no pueden poner atención y no pueden relacionarse con ello. Con los directivos es yo creo que lo más difícil, por lo mismo que ya platicamos, ¿no? Como lo que más incentiva al cumplimiento es el costo, pues al final sí, ¿no? O sea, como, entonces, pues, no sé, como acercarse a cada quien según lo que les toca, ¿no? Y lo que los va a mover. Y no sé qué piensen las demás. Sí, Es- totalmente concuerdo contigo, Mariana. Fíjate que dado la poca cultura que hay, no es solamente en las organizaciones, en las empresas en Chile, sino es a todo nivel. Los titulares de datos también, la mayoría desconoce la importancia que tiene, ¿cierto? ¿Qué se hace con sus datos? Porque hoy día vivimos aquí como o en el oeste, ¿cierto? Se hace cualquier cosa.
Entonces, lo primero que nosotros hicimos con un cliente fue un video dentro de una campaña comunicacional que duró durante todo el año, pero comenzamos con un video que no decía nada de la empresa, sino de todos los datos que el titular, cualquier trabajador de la empresa, entregaba, ¿cierto? Que comunicaba a diario. Entonces, era una persona que tenía como una nube. ¿Ya? Entonces salía de su casa y bueno, todo lo que hacía durante el día. Nosotros tenemos en el servicio público una tarjeta con la que pagas el metro o el bus y bueno, eso, lo que pagabas, cuando entregabas tu número de identificación, por ejemplo, para un programa de fidelización en un supermercado y eso me sigue. Y eso era porque dijimos, es muy difícil pensar que la gente va a cuidar los datos de otro si no le da el valor al propio. ¿Ya? Ese era como lo primero. De otras cosas que hemos hecho, bueno, hemos construido cursos online para clientes, bien básico el primero, pero luego nos dimos cuenta, por ejemplo, dos cosas. Primero, ese fue un KPI, ¿cierto? Un compliance, mejor digamos que era un indicador de compliance, de decir, bueno, cuánta gente rindió el curso. Pero después nos dábamos cuenta que cuando nos juntábamos con esas personas o cuando ellos llenaban, por ejemplo, una evaluación de tratamiento del impacto, decíamos, parece que no entendieron nada. Entonces, que era necesario ir reforzando los conocimientos. Entonces, con la empresa que hicimos el video, el curso online, también hicimos durante todo el año, desde una trivia, un sticker, un protector de pantalla, información que estuviera en pantallas que hubiesen en las instalaciones de la compañía, de manera de estar presente con esto, como les digo, pero majaderamente, ¿ya? Incluso uno de mis clientes, si tú no haces el curso online, eh, te afectan tu bono anual, por ejemplo. ¿Ya? Lo tienen como una práctica. Entonces, claro, en los últimos días de diciembre todos empiezan a hacer los cursos. Y es verdad, si no queremos que sean expertos, pero lo que sí queremos es que logren advertir riesgos y que a lo menos tengan eso de decir, parece que mejor aquí pregunto. ¿Ya? Pero concuerdo con Mariana, esto es como el primer escalón para poder hacer todo lo demás. Genial, genial. Josefina. Sí, es tal cual como dicen Mariana y Macarena. Nosotros también en la práctica lo que nos suele suceder muchas veces es que quizás nos contactan clientes, bueno, tenemos una auditoría para conocer cómo estamos, cómo está la compañía en materia de protección de datos, una auditoría quizás a nivel más del grupo de compañías con una auditoría de la casa matriz, por ejemplo. Y sí, lo que solemos pensar es, bueno, antes de adentrarnos en la auditoría y ver cómo está la compañía, vayamos un punto antes, un paso antes, revisemos qué conocen de la protección de datos, hagamos una capacitación, proponemos siempre quizás reuniones con los clientes para entender eh, cuál es el negocio, para dónde tendríamos que enfocar esa capacitación, de modo que ellos tengan elementos prácticos y puedan relacionar lo que nosotros le estamos diciendo, bajar, digamos, la normativa a su día a día en el desarrollo de productos. Y creo que eso nos ha funcionado muchísimo. Nos funciona, yo creo que las capacitaciones son muy útiles, sobre todo cuando involucran a muchas áreas a las distintas áreas, por lo menos en las áreas que están involucradas en desarrollos de productos o desarrollos de iniciativas que pueden tener tratamientos de datos y no solamente quedándonos en los niveles más altos jerárquicamente. Porque creo que una vez que ellos, es como decía Macarena, una vez que uno internaliza toda esta normativa, bueno, se van a empezar a aprender distintas alertas frente a, bueno, estoy empezando a pensar en un determinado tratamiento y creo que puede llegar a afectar a los titulares o cómo me sentiría yo, o qué beneficios trajo haber adoptado determinadas medidas en este desarrollo cómo lo sintieron los usuarios, digamos, se sintieron cuidados, qué beneficio trae para el alcance, digamos, de una compañía frente a sus usuarios. Así que creo que las capacitaciones en este punto particulares son sumamente importantes y resalto esto de hacerlo lo más prácticas posibles y más cercanas al negocio posible. Genial, Josefina. Muchísimas gracias. Creo que están todas alineadas. Ahora, Mile, cuéntanos un poquito tu experiencia.
Yo estoy de acuerdo con todas ustedes y justo lo que José acaba de mencionarnos, la capacitación es la estrategia principal para llegar a la sensibilización. O sea, la capacitación actualmente es nuestro mecanismo como consultores, como abogados, especialistas en protección de datos que estamos trabajando en una empresa, es nuestra forma de llegar a las personas. Pero justamente la estrategia de capacitación debe estar orientada al negocio. O sea, lo que José indicaba es súper importante porque si nosotros damos una capacitación general de, bueno, la ley de protección de datos te dice, estas son tus obligaciones, estas son las sanciones, no vamos a llegar nunca a lo medular. Entonces, de hecho, si nos ponemos a pensar, y es lo que me ha ocurrido con algunos clientes, si es que yo voy a conversar, siempre tengo que conocer al interlocutor. Si es que yo voy a conversar con el área comercial y le empiezo a hablar de protección de datos personales de una manera muy técnica, obviamente la respuesta va a ser que aburrido. ¿Qué es esto? No, no, ¿cómo se come? No tengo ni idea. Entonces, un paso previo súper importante siempre cuando vamos a trabajar en una empresa es conocer la empresa, conocer su cultura de trabajo para a partir de ahí integrar la cultura de protección de datos personales como valor organizacional. ¿Okay? Entonces, si yo conozco que el área comercial, sus inquietudes principales son, necesito cumplir cierto porcentaje de nuevos clientes, ese es mi KPI comercial. No, probablemente ni siquiera se va a fijar en el KPI de protección de datos personales porque su objetivo es ganar dinero. Entonces, si es que yo, justamente también lo mencionó Maca o Mariana, me parece, pero si es que nosotros no identificamos cuál es el interés de mi interlocutor, cuál es su área sensible o qué es lo que a él le mueve, nunca vamos a llegar al entendimiento de lo que debe cumplir en protección de datos personales. La capacitación es una, las cápsulas también son otras de las formas que nosotros hemos integrado con algunos clientes. Igual creo que todos hemos estado en la posición de hacer un video para un cliente explicándole cómo funciona la protección de datos en su negocio. Es muy interesante, pero ahora el tema de los directivos, la alta gerencia, nosotros siempre que nos dirigimos a la alta gerencia no puede ser una reunión de más de 30 minutos porque en 20 ya los perdiste. Entonces, tiene que ser tan sintetizada la información y tiene que tener el impacto necesario que uno tiene que hacer malabares. Y eso creo que en todas las jurisdicciones los oficiales de protección de datos, los consultores de protección de datos son malabaristas, porque necesitan entender a su interlocutor y a la par negociar internamente su discurso para que esto se sintetice, se minimice a lo que le interesa a la persona. Entonces, a la alta gerencia y lo que a mí personalmente me ha funcionado mucho es pensar en el retorno de inversión, porque si ya te contrataron a ti para implementar todo este tema de protección de datos personales, ya te contrataron, necesitan ellos ver resultados. Es decir, lo que ellos han invertido en ti, en un delegado de protección de datos o en un consultor externo de protección de datos, necesitan verlo en números. Entonces, eso es súper importante decirle, mira, esto es lo que tú has invertido, esto es lo que yo te he ahorrado en sanción. Esto es lo que tú has invertido, esto es lo que tú también has generado a partir de crear valor reputacional por el buen manejo de la información personal. Y eso también es parte de los KPIs. Entonces, hay que llegar, ¿no? Si yo estoy hablando con un nivel operativo muy chiquito, bueno, o muy grande como comercial, necesito entender que a esta persona le interesa generar nuevas ventas. Entonces, voy a hablar con él a partir de esa visión. Si es que yo estoy hablando con la gerencia, lo interesante es que ellos entiendan cuál es el valor monetario, ¿sí? De esta ganancia, pero no solo desde la perspectiva de sanción, sino también de beneficios reputacionales o ganancias en el buen uso de la información, que también está relacionado al gobierno de datos. Entonces, así se crea valor, creo yo, en nuestro negocio. Gracias, Melen. Muy interesante todas las opiniones de ustedes. Aquí también justamente se toca un tema muy, muy interesante y es justamente los nuevos proyectos, los nuevos desarrollos. Me gustaría que alguna de ustedes me cuente cómo justamente ustedes han trabajado para que las empresas enfrenten la resistencia interna al cambio a nuevas medidas sobre todo en tema de protección de datos. No sé, Macarena, si tal vez Maca, tú
considerando que tienen una nueva normativa, ¿cómo están lidiando con estas nuevas medidas de protección de datos y la resistencia al cambio? Fíjate que hace unos años atrás era común que uno llegaba a una empresa y le decía, bueno, los datos son del titular. ¿Pero cómo? No, los datos son de la empresa, si me los entregó, así, pero con una seguridad. Hoy día eso ya no lo vemos, ¿ah? Pero todavía sí hay una resistencia fuerte, eh, porque va a cambiar la forma como hacen su negocio, ¿ya? El otro día conversábamos, por ejemplo, de las fuerzas de venta, eh, donde se utiliza mucho el referido, es decir, muchas veces ese dato ingresa a la compañía sin una base de licitud, es el amigo del amigo del amigo, ¿cierto? Entonces, no, ahora vamos a tener una aplicación de manera que el referido pueda llegar con un consentimiento o que aplique alguna base de licitud. Eh, y entonces lo que nos ha ocurrido, y esa resistencia es por ese cambio, ¿cierto? Ellos tienen que lograr una meta, sobre todo pongo el ejemplo de fuerzas de venta, donde la mayor parte de su salario es variable según las ventas que realiza. Entonces el incentivo prácticamente es perverso. Él quiere tener más datos para tener más ventas. Entonces, una forma de que nos ha funcionado con estas áreas más resistentes por el cambio que significa, en vez de llegar, como les dije antes, de no ser un stopper, de decirle, bueno, ahora no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto, es darle herramientas para que pueda cumplir con su trabajo. Sin duda que ya la base de datos que va a tener no van a ser de 1000 registros, sino va a ser mucho más pequeña, pero también darle un recurso, ¿cierto? Me refiero a que esa base de datos sea de mejor calidad que antes, ¿ya? De manera que la compañía y ese trabajador también pueda volver cumplir sus metas. Y insistimos, capacitar, 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 porque que las personas logren entender lo que dijimos antes, que también ellos tienen datos personales, y también entender que esa multa que le van a aplicar a la empresa igualmente le va a afectar, porque pueden haber multas tan grandes o un daño reputacional tan grande que las ventas igual le van a afectar, ¿ya? Entonces, no es fácil porque no es un tema racional, sino ya es casi como emocional de hacerlos entender. Sí, porque racional lo tienen que entender. Piensen que la multa más alta en Chile para las grandes empresas en caso de reincidencia puede llegar a 4% de los ingresos del año anterior. Y cuando hablamos de 4% del ingreso, estamos hablando de facturación, es decir, una compañía puede tener pérdida y le vamos a agrandar más la pérdida con una multa de ese nivel. Entonces, al final todos nos vemos afectados. Totalmente de acuerdo. Josefina, Mariana, aquí yo quiero más bien ahondar, ustedes desde su práctica, Mile también, ¿existen tal vez una diferencia en la percepción en el tema de protección de datos personales entre los diferentes niveles jerárquicos? ¿Cómo ha sido esto en la práctica? Siempre vemos diferentes áreas que tratan y que visualizan el tema de protección de datos de una manera diferente. ¿Cómo creen ustedes esto? ¿Lo han visto o no lo han visto en la práctica? Bueno, para el caso de Argentina, yo creo que lo que sucede es que tenemos una ley ya de 25 años, es una ley que hoy ya en la mayoría de las compañías se conoce, se aplica y se trabaja en función de esta ley. Sí es verdad que quizás en los distintos rangos dentro de una organización uno puede tener diferentes niveles de involucramiento en el proyecto o en las medidas a implementar. eh, pero creo que hoy lo que sí vemos es un trabajo quizás eh, multidisciplinario con muchos equipos trabajando eh, en poder preparar estas herramientas y que los distintos proyectos puedan ir avanzando para cumplir los objetivos de la compañía, pero también para cumplir, digamos, los objetivos de ventas de la compañía, pero también los objetivos de cumplimiento de la compañía, ¿no? Que en definitiva están completamente vinculados, es lo que hablábamos al principio, un poco de la confianza, ¿no? Entender como el beneficio que te va a traer, para una compañía tomar estos recaudos a la hora de trabajar en un desarrollo o en un determinado proyecto. Creo que a todos los niveles jerárquicos les debería como ocupar y ser relevante. Sí, también quería mencionar algo de lo que mencionaba Macarena, sumar que
para el caso de Argentina, quizás, por ejemplo, lo que sí vemos en la práctica es, nosotros no tenemos sanciones tan altas a nivel económico, pero muchas veces, además del riesgo reputacional que puede tener ser sancionado por la agencia, porque nosotros tenemos un registro de infractores donde las empresas son incluidas en caso de incumplir con las normas, empezamos a ver también una tendencia de la agencia de empezar a utilizar otro tipo de sanciones que prevé la ley, como puede ser la clausura de una base de datos sí, de una base de datos. Entonces, eso también es importante en los niveles jerárquicos, entender que quizás por no implementar ciertas medidas, una base de datos entera, como puede ser una base de datos de marketing, puede verse afectada. Así que hacer un comentario adicional sobre Justamente es muy valioso porque justamente ahí es cuando yo también creo que esas diferencias entre los diferentes niveles jerárquicos justamente es cuando existe una percepción diferente. Para unos es llegar a las ventas, pero sin considerar eso. Entonces, Mariana, no sé si tal vez tú a nivel de México, ¿cómo están? ¿Cómo está en la práctica? Sí. Pues en mi experiencia, no sé si más que niveles jerárquicos, como que con quien es más fácil para mí conectar es con las personas que en su día a día, como en sus actividades cotidianas dentro de su trabajo, son los que o recaban directamente los datos o los que los reciben y los usan en sus actividades, ¿no? Por supuesto. Em, pero también, como son los que implementan todos estos procesos, también muchas veces son quienes más resistencia imponen, ¿no? Algo que a mí me ha funcionado mucho es am, comunicar desde un inicio cuál es el objetivo, ¿no? Así como, a ver, lo que necesitamos es como lograr esto y escuchar las ideas. O sea, como que a mí me ha pasado mucho que cuando ya escuchas directamente, ellos saben lo que estamos buscando y en vez de decirles como, ¿sabes qué? Hazlo de esta manera, es decir, como estamos buscando llegar a esta meta y la mayoría de las veces las personas que hacen eso en sus actividades diarias son quienes dicen, ¿sabes qué? Lo podemos hacer de esta forma y lo revisamos juntos y sí funciona, ¿no? Entonces, como también... creo que colaborar lo podríamos llamar, ¿no? Como colaborar y trabajar en equipo en vez de llegar e intentar imponer nuevas formas o como que cambiarles los procedimientos, porque creo que eso es lo que más les entorpece y pues al final son quienes van a hacer eso todos los días, ¿no? Y también algo como que me ha pasado por esta misma parte, así como que refleja para mí la importancia de la concientización, es que me ha pasado muchísimas veces que alguien me dice, ¿sabes qué? Yo en la empresa en la que trabajaba antes, había como una cultura de protección de datos muy importante y lo hacíamos de esta manera. O son quienes dicen como que ya tienen como un entendimiento más profundo de los datos personales o de qué es un dato personal. Y entonces dicen como, no, ¿sabes qué? Creo que lo podríamos hacer exactamente lo mismo con menos datos. O como, no, si pedimos las IDs, pues también tenemos el riesgo de conservarlas. Entonces no lo necesitamos en realidad. Tal vez solo cotejo, ¿no? Cosas así. Entonces... em, pues eso, creo que colaborar y no llegar y decir la mejor forma de hacerlo, porque también muchas veces nosotros no lo sabemos, ¿no? Como que estamos ahí como para revisarlo con ellos de la mano. Genial, Mariana. Creo que justamente en este tema de la construcción de una cultura ustedes han dicho ideas muy valiosas que en realidad pasa en el día a día en calidad de consultores en tema de protección de datos. Justamente me encantó mucho cuando ustedes comentan las diferentes estrategias y entre esas estrategias no solo está llegar a la alta dirección, sino a los diferentes niveles jerárquicos y esto se hace a cada uno con diferentes estrategias. En caso de nivel jerárquico, tenemos que llegar con ideas claves, valores, cuánto no nos van a sancionar, que justamente ahora, actualmente todavía falta justamente esa maduración de no solo saber de que es una pérdida económica, sino también una afectación al titular. Entonces, eso es un largo camino de mejora continua y justamente es el tema de protección de datos personales. Hay empresas justamente que tienen esta cultura un poco más madura, sin embargo, el camino es justamente llegar a conocer el giro de negocio
y la cultura interna y las necesidades. Entonces yo creo que también Mariana cerró justamente con esa idea de llegar a conocer qué es lo que conviene, cómo no entorpecer los procesos, porque también es importante. La calidad del dato, una idea también valiosa, porque justamente de esa manera también vamos llevando no solo el nivel regulatorio de una alta calidad, sino también llevar a mejorar los procesos internos. Entonces yo creo que también. Ahora, para también ya dar inicio al tema del bloque 3, que justamente ya viene con tema de retos contractuales y negociación justamente en los entornos diversos. Aquí me gustaría, obviamente, en este tema de negociar contratos, sobre todo con partes que tienen acceso a datos personales, a veces involucra múltiples factores, desde obligaciones regulatorias hasta riesgos operativos y comerciales. Y con el avance, obviamente, de normativas estrictas como el GDPR o diversas leyes locales en América Latina, las empresas justamente enfrentan el reto de armonizar sus acuerdos contractuales con requisitos específicos ya de sus normativas nacionales. Entonces, uno de los mayores desafíos es la negociación, sobre todo cuando hay distribución de responsabilidades entre los diferentes actores de la cadena de tratamiento de datos. Desde los responsables hasta encargados, subencargados del tratamiento, cada parte va a buscar minimizar su exposición al riesgo, lo que puede generar fricciones justamente en esta definición de obligaciones, responsabilidades y los mecanismos de mitigación. Entonces, en este bloque lo que vamos a analizar es cómo las empresas pueden abordar estos desafíos de manera estratégica, buscar el equilibrio entre la protección de datos y la viabilidad operativa y la seguridad jurídica. En ese sentido, me gustaría mucho iniciar, Mile, escucharte. ¿Cuáles son estos puntos de mayor fricción en la negociación de contratos en relación con la protección de datos? Dentro de la experiencia en Ecuador, cómo está llevándose a cabo? ¿Cuáles han sido justamente estos puntos que todavía no están bien claros? Este es un tema tan interesante. Hemos tenido a nivel legal normalmente, y la frase que hemos utilizado mucho en el último semestre ha sido el papel aguanta todo. Y es la frase favorita de Andrés, socio de GECA, ¿no? Él dice esto porque los abogados hemos estado muy acostumbrados siempre a colocar o a tratar de mitigar riesgos en una cláusula general en un contrato. Y esto a nivel de protección de datos personales es que no tienes un fundamento detrás, si es que no lo has analizado correctamente, has hecho tus evaluaciones, va a resultar mal, no va a ser aplicable. El ejemplo más claro, nosotros tuvimos recién un caso con un cliente. Este cliente era encargado de tratamiento. Siempre la relación responsable-encargado es la más álgida porque hay una relación de poder, ¿no? El responsable es quien te está a ti como encargado ordenando manejar los datos de cierta manera. Y si no lo haces, muy probablemente te cae la multa a ti también. En nuestro sistema acá en Ecuador, la multa en caso de un incumplimiento normativo es al responsable, pero también hay multas al encargado de tratamiento. Entonces, eh, nosotros vimos y hay esta tendencia a nivel contractual que el responsable le obliga al encargado a asumir también la multa del responsable, o sea, un tipo de derecho de repetición. El responsable dice, encargado, si es que por tu culpa me sancionan, tú vas a tener que asumir el total de la deuda. Y en Ecuador la multa llega hasta el 1% del volumen anual de negocio de la persona multada, o sea, del obligado. Entonces, el encargado tiene que asumir el 1%, si es que fuese una sanción súper alta, el 1% medido en relación a la ganancia del responsable. Imagínate que el encargado es una empresa muy pequeña que no gana ni en sus mayores sueños del 1% del valor del responsable de tratamiento, y que contractualmente se esté obligando a pagar esa cantidad. Entonces ahí hay mucha fricción, siempre tratar de regular o tratar de medir en la realidad cómo ese tipo de cosas pueden ser aplicables. Entonces, nosotros, la metodología o la idea que se nos ocurrió es de establecer un porcentaje de la multa, por ejemplo. Pero ese porcentaje de la multa tiene que ser realista.
Entonces, por atrás también tú tienes que trabajar que con el equipo financiero, que con el equipo operativo para entender las ganancias reales que te está trayendo este cliente, o sea, tú como proveedor. Cuestiones que necesitamos medir y esto ya es un paso adicional que en protección de datos personales todavía estamos por madurar y es que necesitamos un respaldo, necesitamos evaluar este tipo de cuestiones más a fondo para establecer contractualmente el riesgo y que sea operativo, que se pueda ejecutar. Esto es súper interesante. También, y de manera general, todos los contratos actualmente, como la ley de protección de datos acá en Ecuador, fue un boom y a todos nos cogió de sorpresa. Los contratos ahora, en temas de protección de datos personales, a veces se caen las negociaciones por los temas de protección de datos. Nosotros hemos visto que tenemos reuniones para revisar un contrato y hay una discusión súper acalorada porque no quieren aceptar un tema de protección de datos personales y dicen, no, pero aquí no va a haber manejo de la información personal, esto no está bien y a veces afecta muchísimo el hecho de no analizar a fondo cómo aplica una cláusula de protección de datos personales en una relación proveedor-cliente o cliente a usuario final. Entonces, todo esto es una cuestión que se debe analizar y genera fricción, ¿no? O sea, requiere mucho el conocimiento de los abogados, entender que necesitan un respaldo del riesgo por detrás y también transar, ¿no? O sea, la negociación contractual es eso. O sea, hay un punto medio al cual deberíamos llegar y en este tema de protección de datos personales, en parte sí, es cumplimiento, todos debemos cumplir, demostrar que cumplimos, pero también hay cuestiones que en conjunto los stakeholders deben establecer. No es solo de mi lado yo te impongo tal cosa y tú de tu lado me vas a imponer lo tuyo, no. Nosotros debemos llegar a transar cómo vamos a manejar la información, porque nuevamente el fin último es no cumplir, no incumplir con la normativa, es decir, estar en cumplimiento ambas partes y también saber manejar la información personal adecuadamente conforme a nuestras políticas. Entonces, Genial, objetivo. Ujú. genial. Josefina, creo que tenías también un comentario. Sí, yo quería agregar a esto que dice Mile, que es totalmente cierto. Nosotros solemos, a ver, en el estudio, ¿cómo trabajamos? Nosotros, en la ley de protección de datos, respecto de encargados, tenemos la obligación de implementar acuerdos de procesamiento. Y estos acuerdos de procesamiento tienen una serie digamos, cláusulas específicas que tienen que incluir. Sin embargo, dentro del estudio nosotros tenemos cláusulas quizás que son de mínima, que se ajustan exclusivamente a lo que el contrato, la ley nos exige, y quizás cláusulas que requieren o que son un poquito más estrictas. Entonces ahí me parece importante poder evaluar en qué casos voy a usar unas y otras, ¿no? No en todos los casos ir con una cláusula que tenga, por ejemplo, contrataciones de pólizas de seguros, o sea, es importante que nosotros podamos evaluar y podamos tener conversaciones con las dos partes, con el cliente, con el proveedor, conocer bien el flujo de datos para entender, para hacer un balance y decir, bueno, en este contrato vale la pena ser más restrictivo en cuanto a lo que es todo, en cuanto a lo que es la seguridad de datos, porque realmente se están tratando datos sensibles, un contrato en el marco de un ensayo clínico, por ejemplo, voy a querer tener cláusulas súper restrictivas y que aseguren la protección de los datos, y quizás en contratos donde los datos sean más los necesarios para la relación contractual o datos eh, que no sean tan sensibles, puedo ir hacia una cláusula y puedo ceder, digamos, en algunas cuestiones. Entonces, creo que es fundamental la comunicación entre todas las partes y entender el negocio para definir qué tipo de cláusulas voy a hacer y evitar fricciones innecesarias por agregar cosas que no reflejan la realidad. Genial. Josefina, aquí tocaste justamente un tema importante que lo estamos viviendo y que lo he vivido personalmente en las revisiones contractuales, que justamente es que los contratos es necesaria el involucramiento de diferentes áreas y sobre todo cuando tratamos ciertos servicios que involucran
software o algunas herramientas tecnológicas y aquí también necesitamos el respaldo de la parte técnica. ¿Cómo implementamos o cómo definimos contractualmente cuáles son justamente estas medidas técnicas que requieren incorporarse en el contrato porque son necesarias? Entonces, no sé, tal vez dentro de la práctica alguien ha tenido justamente este tipo de situaciones donde tengan tal vez alguna traba o cómo han manejado el tema también con proveedores internacionales. Sabes que es súper difícil cuando hablamos de proveedores grandes, ¿cierto? Porque prácticamente es un contrato de adhesión donde uno no puede negociar mucho. Eh, Sin embargo, tal como lo decía Josefina, en Chile también la nueva regulación establece que debe haber un contrato en el cual se regula este procesamiento de datos por el encargado, ¿ya? ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Qué datos les entrega? Y fíjense que además establece la prohibición de ceder el dato, es decir, la prohibición de subcontratar. Y la razón detrás, ¿ah? Y lo tomo por la pregunta que hiciste recién, cuando hablamos de proyectos tecnológicos, vienen, ¿cierto? Nosotros contratamos un proveedor, pero ese tiene otros proveedores y que incluso el dato puede llegar a ellos. ¿Y por qué no se les permite subcontratar, salvo que tenga la autorización del responsable del dato? Porque hay un tema de riesgo de por medio. Cuando yo evalúo a un proveedor X, ¿cierto? Y que pensemos que presta el servicio el 100% él, yo estoy evaluando el riesgo en base a lo que él me contó, ¿cierto? A lo que yo evalué. Si luego contrata o subcontrata a alguien, el riesgo puede cambiar, ¿ah? Incluso puede mejorar. Y la normativa chilena dice incluso que si este proveedor, el encargado de tratamiento de datos, utiliza los datos para una finalidad distinta o los cede sin autorización, se convierte en responsable y es solidariamente responsable con el responsable del tratamiento de datos, es decir, le da una categoría de alguna manera más gravosa respecto a la responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está decidiendo sobre el fin de ese tratamiento de datos. Entonces, hoy día nos encontramos también en Chile que muchos proveedores eh, tratan de mantenerse sobre todo, yo les diría, iba a decir sobre todo tecnología, pero en realidad es transversal. Nos encontramos con situaciones que nuevamente no conocen la regulación. Entonces, algunos incluso vemos que entregan información de sus trabajadores o se les exige, ¿cierto? Un cliente de nosotros tiene un contrato y en él exige que se le informe la nómina de trabajadores y yo inmediatamente levantamos ahí un red flag y decimos, bueno, el riesgo porque necesitamos la autorización. ¿Ya? Pero creo que es importante entender este tema de la subcontratación cuando, por lo que decía Josefina también, que es propio de la naturaleza del servicio que estamos contratando. Sí, 100%. Mariana, Mile, no sé, tal vez si les gustaría también, Mariana. Em, pues varias de estos puntos también es algo que compartimos en México, pero también algo como que yo veo acá es como un paso más atrás. O sea, como que las dificultades que yo he enfrentado es más como tener que explicar muchas veces desde por qué se tiene que firmar un convenio de tratamiento o transferencia de datos personales, ¿no? Y como tener que explicarle a los proveedores como cuál es su rol frente a esos datos que van a tratar. Em, Híjole, yo creo que ese es el reto más cotidiano, como para lograr llegar a las firmas de esos convenios. Frente a proveedores internacionales es un poco más sencillo también porque la normativa en México eh, diferencia entre transferencia y remisión, que es como de responsable a responsable y de responsable a encargado, ¿no? Eso sí, eso lo hace la ley en México, pero no hace una diferencia entre si es dentro del territorio mexicano o si es al extranjero. Todo se regula de la misma manera y la única obligación que existe en la normativa es regularlo mediante, tal cual así lo dice, como mediante alguna cláusula u otro instrumento jurídico.
no dice más obligaciones, no dice requisitos de contenido, solo dice regularlo mediante alguna cláusula o un instrumento jurídico. Entonces, nos podemos adaptar en ese sentido como a muchas, a otras jurisdicciones, ¿no? Como no tenemos problemas en firmar otros instrumentos jurídicos mientras quede establecida la relación que tienen el responsable o el otro responsable o el responsable y el encargado en el papel. Me Pero encanta. también creo que otra cosa que, perdón, ay, perdón, ya Sí, me no, excedí, no, pero no, sí, sí, por favor. eh, que veo que pasa es que muchas veces, aunque se firme lo que se tiene que firmar, ahí se queda, ¿no? Se queda en el papel. No, no siempre se adoptan las obligaciones de las partes, que es cuando ya llegas a un problema, ¿no? O sea, como que ya llegaste a una investigación con la autoridad y cómo le demuestras que, como encargado, cómo le demuestras que sí cumpliste. Existe el documento, existe el papel, no estás violando esa obligación que viene en la ley, pero usaste los datos para lo que quisiste y a ver, y demuéstrale que no. Entonces, como que muchas veces se queda nada más en este nivel, lo firmaron sin ese entendimiento, sin asumir sus obligaciones y su rol, y sin cumplir como todo lo que conlleva. Genial. Bueno, aquí en México estoy viendo que tienen otra visión justamente con tema de transferencias internacionales, lo cual estamos viendo que sí hay ciertas diferenciaciones. Entonces, a nivel de América Latina, cada país, entiendo, está teniendo diferentes manejos de contratos. Sin embargo, creo que todos hemos llegado a este hecho de que el encargado tiene un papel importante contractualmente. Podemos poner cualquier cláusula, pero en la práctica, siempre que ya va a suceder algo es cuando regresamos al contrato. ¿Qué dice el contrato? ¿Qué es lo que generalmente nos dicen los clientes? Pero en el contrato debe estar. Y a veces usamos cláusulas genéricas y no aterrizamos, obviamente, al servicio, que es lo que nosotros en GECA hemos tenido esos casos donde queremos llevar el contrato a la realidad del servicio. Entonces, es un trabajo importante también generar esa cultura con las partes con las que nos relacionamos. Ahora, por último, vamos a llegar ya a nuestro último eje temático que se relaciona con las estrategias para una gobernanza y cumplimiento efectivo. Para lograr una gobernanza efectiva en protección de datos es importante estructurar un programa de cumplimiento que sea sostenible en el tiempo y adaptable a los cambios regulatorios y tecnológicos. En este bloque vamos a abordar los componentes de un programa de gobernanza, los desafíos y cómo integrarlos en la estrategia general de la empresa, de tal manera que en una gobernanza debemos mantener características de un programa de cumplimiento, desafíos en la implementación, coordinación con el delegado de protección de datos personales, que es un punto muy importante en este bloque, la medición de la efectividad de cumplimiento, cómo sabemos que realmente estamos llegando al objetivo. Y de eso, si quisiera aquí indagar un poco en como consultoras, ¿cuáles son esos elementos que debe tener un programa de cumplimiento para asegurar la sostenibilidad en el tiempo? ¿Empieza? Yo creo que hay un factor así esencial es que se le dé mantenimiento a todo, ¿no? A todo ya ese gran esfuerzo que se hace después de levantar toda la información, de meterte a revisar todas las áreas, de ver qué es lo que se pide en cada lugar y para qué se usa y todo, que se le dé una continuidad y un mantenimiento, que sí se asignen personas encargadas de estar revisando los procesos, porque si no, algo que yo he visto es que muchas veces ni siquiera se llega a implementar lo que les entregamos, ¿no? O sea, como que muchas veces se hace todo ese esfuerzo, que son meses, ¿no? Bueno, dependiendo el tamaño de una empresa, pero muchas veces, o sea, meses, un año, y, y luego, a ver, lo entiendo y requiere muchísimo trabajo. Y también algo que pasa mucho en México es que todavía no se le da un valor al DPO, que, ojo, sí existe la obligación de tener un DPO, está en la normativa, está en la ley, y todavía algo que pasa muchísimo es que el DPO tiene otro puesto, o sea, como que, te tocó aquí la rifa, saliste tú elegido y ser DPO es como una actividad adicional a todo tu demás trabajo, ¿no?
Entonces, obviamente, pues a la gente no le alcanza el tiempo, la vida, nada para ningún recurso para realmente dedicarse de lleno a darle un seguimiento y el respeto que merece, ¿no? También como a un sistema de gestión de datos personales, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sí, lo más importante es que se mantenga actualizado, que no se deje ir y que no se quede en papel. Y para eso se necesita gente y tiempo y dedicación y paciencia también. Em, y la otra pregunta que hiciste sobre cómo se puede como asegurar de que es efectivo un proceso o algo así, revisándolo, revisándolo y poniendo a la prueba periódicamente. O sea, yo creo que implementar pues estrategias de revisión cotidiana periódica, implementar, no sé, procesos de, ok, revisamos avisos de privacidad una vez al año o cada 2 años. Para actualizarlos, para ver si siguen vigentes, ¿no? Si tengo que hacer cambios. Revisamos si las políticas están siendo aplicadas, revisamos el nivel de capacitación de los empleados, o sea, como que se tienen que implementar ese tipo de controles y no hacerse una vez y decir como, ay, ya, aquí ya cumplí y ya si viene el INAI en México a revisarme, pues le entrego este kilo de políticas que me entregaron, ¿no? No, porque en realidad cuando te llega la autoridad, eso es lo que pasa mucho en México, ¿no? Como que llega la autoridad a investigarte y o sea, no sé, yo creo que más del 90% de las veces que te llega una investigación va a terminar en una sanción. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar un cumplimiento como tangible, ¿no? No puedes demostrar toda la evidencia de lo que se te pide porque te revisan absolutamente todo. Y, y algún cumplimiento de papel no es suficiente. Entonces creo que eso, como que dedicar recursos a darle un mantenimiento. Genial, genial, Mariana. Es un punto fundamental que a veces todavía no llegamos a aterrizarlo en la alta dirección, es esa necesidad de contar con los recursos. Dentro de las panelistas también me gustaría un poco ver cuáles son los desafíos más frecuentes al implementar estructuras de gobernanza en empresas. Ahí, Ari, yo creo que esto va a ser una queja de mi parte, pero normalmente lo que en la práctica hemos visto es que si es que tú no estructuras un grupo de trabajo, es decir, no tienes aliados para implementar el tema de protección de datos personales, sobre todo en empresas grandes, no lo vas a lograr. O sea, y del lado de un consultor externo es aún más complicado, porque, y ya lo estábamos mencionando en los anteriores ejes temáticos, yo soy un externo, no conozco la cultura de trabajo de la empresa, puedo conocer un poco de su core de negocio, pero el que más conoce es el que está adentro. Y si es que yo estoy hablando desde la perspectiva del externo, ¿no? Pero si es que yo no tengo un líder por área o líderes en la segunda línea de defensa, que podría ser legal, tecnologías, un OSI en seguridad de la información, regulatorio, riesgos, si yo no tengo un champion o una persona que esté formando parte de un grupo de trabajo, nunca voy a poder implementar gobernanza. El DPO es una figura importante porque lidera el cumplimiento normativo, él es el águila que está viendo el cumplimiento, pero si es que no tiene un equipo debajo, que sean de otras áreas, que igual todos tenemos que hacer nuestras cosas y estamos inmersos en el día a día de nuestras actividades, pero si es que no tenemos áreas en esta segunda línea de defensa que también se apersonen de los temas de protección de datos personales, nunca vamos a llegar a implementar a nivel operativo los controles que nosotros hayamos diseñado. Eso es algo que sí hemos visto muchísimo y de hecho creo que en GECA nosotros hemos estructurado mucho el trabajo de primero genera un comité, genera un grupo de trabajo para luego hacer las implementaciones. Trabaja desde esa perspectiva para que se implemente adecuadamente los controles que tú hayas diseñado. Si es que no lo haces, se va a complicar la cosa. Y en el programa de cumplimiento nosotros normalmente incluimos el DPO y el comité o el grupo de trabajo para incorporar este tipo de cuestiones. Y eso, o sea, eso también te va a permitir a ti entender, tener ojos dentro de la empresa, básicamente, Gen- que es lo que se Genial, necesita. Mile. Maca, creo que tienes algo Eh, que...
Miren, les voy a contar de un caso, porque estamos hablando, fíjense el título que dice, cumplimientos efectivos, gobernanza, y estamos hablando de protección de datos, pero en realidad son modelos de cumplimiento, ¿ya? Y hace un par de años atrás acá en Chile hubo un caso de libre competencia de colusión de unos supermercados. Y el Tribunal de Libre Competencia les dijo, eran 3 supermercados involucrados, y a 2 de ellos les dijo, muy bonito su modelo de prevención, pero no es creíble. ¿En qué sentido se los dijo? Que es lo que comentó Mariana, no está vivo. La forma de que esto efectivamente funcione es que no sea un papel y que sea vivo, es decir, que efectivamente estemos haciendo los controles. Si los controles no nos funcionaron, bueno, los cambiamos. Eso es lo que busca un regulador, ¿cierto? Que haya una actitud proactiva y preventiva en esto. De lo contrario, lo que decía Milena también, ¿cierto? El papel aguanta mucho. Y dicen que detrás de un abogado y un lindo poeta podemos escribir muy bonito, pero si después no lo llevamos a la práctica, y también que nazca de la propia organización. A veces copiamos, ¿cierto? Algunas empresas dicen, pero copia el de allá, mira, lo tiene público. Saca su modelo de prevención en este caso, de protección de datos. Sin embargo, Milena lo dice, es muy importante conocer la naturaleza de la empresa para que de verdad todos los trabajadores lo adopten y digan, sí, porque este control fue el que yo puse, por lo tanto, yo lo voy a poder practicar. Ahora, todo esto no se va a poder lograr si no tenemos el compromiso de la plana más alta. Hablemos de un directorio, de la gerencia general, ¿cierto? Porque en la medida que ellos hagan el mandamiento, lo que necesitamos es esto que se permee hasta la última persona de la compañía. Y volvemos a cultura, porque a cultura me refiero con concientización, que eso es como permanente, ¿ya? Pero, y obviamente asignación de recursos. Y lo importante, insisto, que esto sea lo más actualizado y que corresponda lo más adecuado a la realidad de una compañía. Genial. Josefina. Sí, yo ahí coincido con las chicas. La verdad es que creo que acá en este punto el principio de accountability es como el que más resuena. Me parece que eh, buenísimo con poder identificar qué es lo que tengo que cumplir, bajarlo a una política y hacerlo extensivo a toda la organización, pero lo importante también es poder demostrar que efectivamente estoy cumpliendo eso y que eso que estoy cumpliendo aparte se refleja con lo que hoy requiere, bueno, los titulares de los datos, cuáles son las expectativas de los titulares de los datos, cuáles son el criterio de la agencia y las exigencias que tiene la agencia que van cambiando a medida que pasa el tiempo. Por eso también creo fundamental como también que como parte de la preparación de ese programa, poder implementar mecanismos para la revisión constante. Tener auditorías, tener conversaciones con los responsables para ver cómo ven las medidas que se están implementando, si consideran que son medidas que deberían ser actualizadas o que no están funcionando. Así que creo que es una herramienta fundamental, pero en la medida en que podamos lograr esta revisión y teniendo personas que se hagan responsables de mantenerlo lo más actualizado posible. Muchas gracias a todas. Bueno, nuestras panelistas justamente han compartido conocimientos, experiencias y de mi parte me siento acompañada en este momento porque pensé que era algo que yo lo estaba viendo solo con mis clientes, pero no, es un tema que creo que debemos seguir trabajando en buscar y viabilizar, porque este tema de protección de datos es algo de estrategias y va a depender mucho de cada cliente. Por eso no podemos trabajar solo en políticas, modelos, sino en documentos y en medidas que sean adaptadas. Hemos visto que el tema de gobernanza no es solo una cuestión regulatoria, sino también una oportunidad para fortalecer los objetivos empresariales y llevar a cabo el cumplimiento normativo adaptado al giro de negocio. Justamente la clave está en integrar la privacidad en la cultura corporativa, medir constantemente su efectividad. Ahí también me gustaría comentar
ir adaptando indicadores que nos permitan llevar a cabo ese cumplimiento también es un punto muy importante por considerar que se podría incrementar o implementar en cada una de las empresas. Antes de finalizar, queremos compartir con ustedes un proyecto relevante en el ámbito de protección de datos personales. Para ello, le voy a dar la palabra a Milena, quien va a presentar detalles de este trabajo y el impacto justamente que queremos darles a ustedes. Mile, te cedo la palabra. Gracias, Ari. Bueno, ahorita les vamos a robar unos minutitos para comentarles de algo interesante que estamos viendo acá en Ecuador y que también ha tenido bastante pegue eh, en Latinoamérica y en algunos países también de Europa. Les comentamos que iniciamos una encuesta para visualizar cómo está la representación femenina en roles de liderazgo en protección de datos personales. Nosotros con Ari somos parte del área de protección de datos de GECA y todos los espacios en los cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de intervenir, hemos visto mucho la participación mayoritaria masculina. Entonces esto a nosotras como que nos sorprendió un poquito, ¿no? Nos pareció interesante y más que nada porque hemos visto que muchas colegas, como ustedes están viendo este panel, es solo mujeres, no es casualidad tal vez, pero en realidad hay muchísimas mujeres que dominan los temas de protección de datos personales y que están ahorita representando a cada uno de sus países y que conocen muy bien la temática, pero aún así hemos visto un poquito como de este techo de cristal y lo estábamos comentando en algunas reuniones y de esto surgió este proyecto de Women in PDP o Mujeres Líderes en Protección de Datos Personales y nuestro primer aporte, nuestro primer granito de arena fue hacer una encuesta. Queríamos saber qué información podemos recabar aquí en el Ecuador. Tuvimos algunas respuestas de algunos países, ya lo vamos a ver con Ari las respuestas, pero básicamente diseñamos este proyectito. Nuestra intención es fomentar el talento femenino en protección de datos personales y que obviamente se convierta en un rol clave para la toma de decisiones. Es decir, queremos tener un poco más de representación en roles directivos y de hecho está muy asociado a lo que vemos que necesitan. En la encuesta justo hicimos una pregunta, ya la van a ver en las respuestas y es justamente esto: nos hace falta más roles directivos de protección de datos personales. Entonces, de aquí surge este proyecto. Nuestro objetivo es visibilizar el trabajo de mujeres en protección de datos personales y crear un espacio para compartir experiencias como este que está ocurriendo en este preciso momento, generar redes de contacto, fomentar la participación activa de nosotras y en roles estratégicos principalmente para tener más capacidad o más apertura en la toma de decisiones, que es algo súper importante. Nosotras estamos trabajando con las empresas, pero también es interesante que nuestras voces se escuchen y desde la experiencia que hemos tenido, aportar nuestro granito de arena en la legislación de nuestros países, sea cual sea en el que estemos. Entonces, ahorita les vamos a hablar de los resultados. Déjenme, les compartimos la pantalla para que lo vean. Igual si es que las personas que están aquí presentes no han tenido la oportunidad de participar en esta encuesta, les invitamos a escanear el QR que ven aquí en pantalla para que participen. Si es que quieren ustedes formar parte de este proyecto, igual nos van comentando. Ok, Ahí ahora sí. Bueno, una de las primeras preguntas, y aquí como resultado hemos visto que el 68% han sido mujeres, 32% hombres. Básicamente, tenemos identificado que hay un 34% de personas que dieron su respuesta a esta encuesta, estaban entre el rango de 25 a 34 años. ah, Posterior, 35 a 44 años, el 30%. Tenemos respuestas de países Colombia, México, España, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Estados Unidos y Ecuador en su mayoría. Con niveles de estudios en un 62% con maestrías, 28% en pregrado y 2% en doctorado y otras en 6%.
Esa parte interesante ahí, Ari, es interesante y justo lo que les estaba comentando al comienzo, ¿no? Hay muchísimas mujeres, todas las que han contestado, la mayoría son mujeres y de ese 60 que vimos al inicio, el 62 tiene maestrías. Hay un 2 que tiene doctorados en protección de datos. Entonces, y ya es una sorpresa ver que haya tanta preparación, pero no haya tanta representación en roles directivos. Que actualmente están en en el sector privado, en un 81%, que justamente también viene con esa acotación valiosa que nos hizo Mile. Entonces, eso también representa una buena estadística también para ir evaluando esto. Em, Posteriormente, tenemos diferentes instituciones. Aquí también les vamos adelantando que tuvimos algunas conversaciones con la IAPP, la International Association of Privacy Professionals, y también están muy interesados en apoyar este proyecto. Entonces, los que quieran sumarse ahí, ya les vamos a dar los correos de contacto. Y también vi que salía por ahí la Superintendencia de Protección de Datos Personales, también hizo la contestación. Entonces, genial. Es la autoridad de control acá en Ecuador, así que es un proyecto que también ha llegado hasta la autoridad ecuatoriana y es un punto valioso. El rol actual que las personas que nos han emitido en general son consultores legales, también están como delegados de protección de datos personales, muy valioso. En temas de ciberseguridad, genial. Es una buena estadística también para ir viendo cuáles son los roles actuales de las mujeres que están también trabajando en este ámbito de protección de datos personales. Son asociadas. Y tenemos que entre rango de experiencia lo que más predomina es de 1 a 3 años, o sea, están recientemente, ya con la experiencia recientemente hasta 3 años. Y de ahí sigue 4 a 7 años, que también genera un buen volumen en esta experiencia, así que también son valores que nos van demostrando cómo este tema también va generando atracción hacia las mujeres. Sí, la Aquí siguiente. Ujú. algo interesante de esto es que vemos, hay un 35% de 1 a 3 años, es decir, estamos iniciando, la mayoría de mujeres que han respondido a esta encuesta están iniciando en los temas de protección de datos, pero esta cantidad de 4 a 7 años nos indica también que hay buena cantidad de mujeres que podrían aportar, es decir, generar esta red de apoyo que es uno de nuestros objetivos. Entonces, aquí hay mucha oportunidad para crear líderes en protección de datos, obviamente de 1 a 3 años, pero también de contar con el apoyo y el aval de personas que tienen una experiencia de hasta 7 años. O sea, es algo interesante este proyecto con estas estadísticas. Perdón. Los desafíos, ¿cuáles son los principales desafíos que han considerado las mujeres enfrentan en el sector? En su 26% una falta de representación en roles de liderazgo, brecha salarial en un 15%, falta de oportunidades de capacitación o crecimiento, sesgos en procesos de contratación, 20%, falta de apoyo en espacios regulatorios o de toma de decisiones, un 19%. Está un poco equilibrado esos últimos desafíos, así que em, el inicial, como justamente el del cual es el objetivo de este proyecto, es justamente generar y fomentar a las mujeres a que continúen trabajando en esta área que es muy entretenida, pero sobre todo ya manejar estos roles de liderazgo en la materia. ¿Crees que existen suficientes oportunidades para mujeres en protección de datos personales? Parcialmente, pero hay áreas por mejorar en un 63%, lo cual ahí también vemos una oportunidad que podemos irla impartiendo con el proyecto que tenemos actualmente, así que es una muy buena oportunidad para trabajar de la mano. Han participado en iniciativas o redes que promuevan la inclusión de mujeres y
Qué genial, no, pero me gustaría participar en un 69%, así que invitamos a todas las mujeres que quieran participar en este proyecto porque justamente como el día de hoy tuvimos este webinar compartiendo experiencias, compartiendo criterios, creo que también podríamos generar esta valiosa red para seguir compartiendo nuestros conocimientos y resolver también nuestras dudas frente a diferentes esquemas normativos que tenemos en Latinoamérica. Y como penúltima, ¿qué cambios crees que son necesarios para mejorar la inclusión de mujeres en protección de datos personales? Aquí vemos que mayor representación en posiciones de liderazgo en 25% y por consiguiente programas de mentoría y capacitación específicos para mujeres. En un 30% tenemos mayor visibilidad de mujeres expertas en foros y conferencias, lo cual también es es un buen valor para que nosotros podamos seguir construyendo estas iniciativas. Y un 8% investigación y datos sobre brechas de género. Por último, si pudieras sugerir una política o iniciativa para fomentar la equidad en protección de datos personales, ¿cuál sería? Que se tenga el sueldo adecuado. Hay personas que han deseado no sugerir nada, reclutamiento y selección para gestionar sesgos, mantener un porcentaje mínimo de mujeres en cargos de liderazgo. Eh, Perdón, pero no sé en portugués. Aquí nos sorprendimos porque la respuesta estuvo en portugués, pero básicamente es tener más roles de liderazgo, cargos de liderazgo presentado por Comités mujeres, ejecutivos. comités ejecutivos y en el área de tecnología. Acá en el Ecuador sí hay algunas iniciativas de ciberseguridad, de mujeres en ciberseguridad y creo que a nivel internacional también en protección Ujú. de datos tenemos algunas, pero igual a pesar de que existen estas iniciativas, creo que hay que consolidarlas, ¿no? Networking es justamente Networking. lo que sugieren acá. Ujú. Ujú. Aquí Otros dice, no. Reconocer el problema como uno estructural, que no se soluciona con un par de mentorías o un par de charlas el Día de la Mujer. Bueno, es un punto de y vista valioso. transparencia. Transparencia. Mejorar la visibilidad de las figuras femeninas en el área, que es justamente una de los objetivos del proyecto. Ujú. Eventos de privacidad liderados por mujeres, destacar la posición de las mujeres en el sector público y privado. Súper interesante, foros y bueno, básicamente todo lo que queremos fomentar en nuestro proyecto, ¿no, Ari? Sí, sí, justamente eso consideramos que nos da las aristas y también nos motiva mucho más a seguir trabajando en este proyecto, el cual, como les decía, los invitamos a participar. Justamente fue una propuesta y también una oportunidad para seguir compartiendo criterios y experiencias que, como les he venido diciendo, es también un punto importante porque ya hemos tenido en la práctica situaciones donde involucran normativas de otros países y creo que este proyecto también nos va a dar la oportunidad de gestionarlo. Así que más bien el webinar ha sido una buena oportunidad para hablar sobre temas de protección de datos personales. Reconocemos que a nivel de América Latina tenemos que seguir trabajando y justamente como ustedes han dicho, es un tema cultural, un tema y somos las líderes, las consultoras, las que tienen que llevar eso y aterrizarlo en la práctica. Así que todas creo que estamos en este reto de seguir fortaleciendo el tema de protección de datos personales. Así que les agradecemos Macarena, Josefina, Mariana, Mile, por su participación. Son muy valiosos sus comentarios, sus conocimientos.